Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Dios nos brinda de poder estar a través de las redes sociales, poder llevar con el mensaje de la palabra del Señor en esta noche tan maravillosa que Dios nos ha permitido estar nuevamente. Gloria a Dios. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender sobre un tema acerca del peligro de obedecer a medias. El peligro de obedecer a medias. Bien, para ello vamos a ir a la palabra del Señor para poder meditar hoy y desarrollar este tema juntamente con nuestro amado pastor Ronald en el libro de San Lucas capítulo 9, verso 23. San Lucas capítulo 9, versículo 23. Muy bien, es un momento entonces de poder leer la palabra del Señor con mucha atención. San Lucas 9:23 nos dice así la palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muy bien, mis amados, vamos a orar, que el Dios de los cielos nos esté ayudando en esta noche y podamos poder llevar con esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias por esta oportunidad, Padre, porque cada día nos das este privilegio de poder llevar con el mensaje de tu palabra. Yo te ruego y te pido que nos ayudes. Señor, estamos en tus manos, oh Dios de misericordia, de piedad, de compasión. Ayúdanos, Dios mío, para poder llevar tu palabra, Padre Santo, conforme a ti te agrade. Señor, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, mis amados, entonces el día de hoy trataremos este tema acerca del peligro de obedecer a medias. Tenemos que ver acerca del problema del hombre y tendríamos que hablar sobre la obediencia a medias. Y la obediencia a medias es desobediencia. Es hacer las cosas no para agradar a Dios, sino para agradarme a mí mismo, para complacer mis intereses personales. Eso es obedecer a medias. En otras palabras, obedecer a medias es desobedecer, complacerme a mí mismo y no lo hago para agradar a Dios. Es uno de los problemas que el día de hoy vamos a desarrollar este tema, porque a veces decimos obedecer a Dios, pero solo lo obedecemos en la parte que nos conviene, en la parte que me gusta, como decíamos el día de ayer en la enseñanza, lo que me gusta escuchar o lo que creo que me conviene escuchar, eso lo cojo, lo tomo, pero lo que sé que de alguna otra manera esto no me agrada o eso no me gusta, simplemente no lo tomo y en otras palabras no lo obedezco. Por eso es que hoy vamos a tomar este tema para poder aclarar acerca de lo que dice la palabra de Dios sobre el asunto de que si estamos o no estamos obedeciendo a Dios. Muchos creemos que estamos obedeciendo a Dios, pero en realidad vamos a darnos cuenta de que cuando Dios nos manda a través de su palabra hacer algo, muchas veces nosotros no lo hacemos. Pero bien, entonces hoy vamos a hablar sobre este tema. Tenemos la presencia de nuestro amado pastor Ronald Medina Castillo, en quien también vamos con el siervo de Dios poder desarrollar este tema, ya que vemos a través de la palabra de Dios y vamos a ver a través de la palabra de Dios algunos ejemplos que nos habla la Biblia. Pastor, muy buenas noches, Dios le bendiga. Amado siervo, Dios me lo bendiga. Mis amados que nos están siguiendo a través de esta red social, que el Señor Todopoderoso añada ricas bendiciones sobre vuestras vidas. Antes de poder examinar la Escritura en el pasaje donde habla nuestro Señor Jesucristo acerca de que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Es necesario ver que la forma de relacionarse con Dios es por medio de la obediencia. Y la lucha que todo ser humano, cuando se acerca a Dios, tiene, justamente es en esta área. ¿Por qué? Porque la obediencia es algo que tiene que irse perfeccionando, algo que tiene que ir madurando. La obediencia es algo que tiene que ir desarrollándose en nuestra relación con Dios.
Y quería ver el ejemplo de de Abraham, pastor. Amén. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, Abraham en la Biblia es considerado el padre de la fe. Y el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, dice que todos somos descendientes de Abraham por la fe. Él es uno de los modelos que nosotros tenemos que imitar. En el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 12, 1, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Versículo 2 dice: Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora notemos que Dios le hace un llamamiento a Abraham. Un llamamiento con un propósito, porque déjeme decirle, mi amado, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No hay ser humano en esta tierra que no tenga un propósito de parte de Dios para su vida. Y Dios llama a Abraham, y cuando lo llama, le dice: mira, yo tengo algo para ti. Yo quiero hacer algo con tu vida. Yo quiero obrar en tu familia, en tu descendencia. Yo tengo un plan maravilloso que quiero cumplir en ti. Pero el versículo 1 dice: pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Ese era el mandato, ese era el orden que Dios tenía para Abraham. Para que Dios dice: y te bendeciré. O sea, había una condicional ahí. Versículo 2 dice: y haré una nación grande. Notemos que el versículo 2 empieza y haré. Esa expresión y haré es una condicional que Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, si tú haces esto, yo voy a cumplir en tu vida esto de acá. Entonces Dios dice, y el versículo 12 empieza con un pero. Esta palabra pero está hablando de una reflexión de lo que Dios le había dicho a Abraham y que Abraham no había cumplido. ¿Y qué Dios le pide tres cosas a Abraham? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Obedeció o no obedeció Abraham? ¿Hizo caso o no hizo caso? Y si obedeció, ¿de qué forma obedeció? En Génesis capítulo 11, versículo 31. Dice aquí la palabra del Señor, Génesis 11, 31, dice: y tomó Taret a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Abraham era de Ur de los Caldeos, un pueblo completamente idólatra. Y cuando Dios lo llama, le dice: mira, tú tienes que salir de tu tierra, tienes que romper con el entorno en el cual vives. ¿Por qué? Porque estaba formado de acuerdo a su entorno. Es el patrón de vida del hombre se forma por el entorno. Y Dios le está diciendo: vas a romper con el molde que tú tienes, porque tengo otro molde para ti. Y Dios le dice: vete de tu tierra y tu parentela. Pero el versículo 31 dice, no dice que Abraham salió. Dice que Tarés lo sacó. Abraham va y le dice: papá, fíjate que Dios me ha hablado. Y quiere que me vaya de la casa. Y quiere que deje a la familia a un lugar que Él tiene para mí.
Y Taré dice, un momento, nos vamos todos, hijo. Y entonces dice, Taré, dice, y tomó Taré, el papá de Abraham, a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera. Dijo, muchachos, vámonos todos, que Abraham tiene un lugar que Dios le ha dado. Y salió Abraham, y dejó su tierra, sí, pero no dejó su parentela. Y empieza el problema que todo creyente tenemos cuando empezamos un acercamiento a Dios. De toda persona cuando empieza a acercarse a Dios tiene un problema ¿de qué? De obediencia. Porque este Abraham, que al principio él no quiere salir, y es su papá el que lo saca, es su papá el que dice, no, nos vamos toditos. Y Abraham bien contento con su padre, con su primo Lot, con su sobrino Lot, con su esposa, sus criados y sus animales. Y sale bien contento Abraham. Pero Dios, y por eso que el capítulo Dios dice, pero Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hacía Abraham con su papá? ¿Qué hacía Abraham con su sobrino? Entonces, muchas veces obedecemos a medias. Hacemos las cosas, pero no conforme Dios las pide, sino conforme uno quiere hacerlas. Y Abraham salió y obedeció la mitad, salió de su tierra, pero no de su parentela. Y justo dice pastor, ¿no? El versículo 1, porque Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra, ya se fue de su tierra, y no de su parentela, ya que la palabra parentela significa familia. Claro. O sea, el propósito de Dios era que él quería, lo necesitaba solo. ¿Por qué? Porque había un problema de Abraham que era idólatra. Y dentro de su idolatría que él tenía una idolatría familiar. Y Dios, que escudriña los corazones, le dice a Abraham, mira, yo te necesito, te voy a arrancar la idolatría del corazón. Y por eso es que vemos que primero el versículo 32 del capítulo 11 de Génesis, ¿qué fue lo que pasó? Y fueron los días de Taret 205 años, y murió Taret en Harán. Ahora, note que están saliendo para Canaán, y Dios no permite que Taré llegue. Muere Taré en el camino. Y ahora continúa su viaje a Abraham, pero con Lot y su esposa. Y si avanzamos en la historia bíblica, encontramos que Abraham, cuando va con Lot, Dios se le aparece por segunda vez y le habla. ¿Sabe por qué? Porque es un Dios que busca que entendamos su palabra. Dios es un Dios que busca que usted y yo entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces Dios se le aparece a Abraham. Y en el versículo 7 del capítulo 12 de Génesis. Génesis 12, versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Gloria a Dios. Ahora note que el Señor le vuelve a hablar, y cuando le habla le vuelve a mencionar el propósito, le recalca el propósito. Dios quería que Abraham tuviera en su corazón claramente el plan que Dios tenía para él. Y le habla de una vez y dos veces, pero Abraham no quería obedecer de la forma que Dios se lo había ordenado. No quería separarse de Lot. Y como no quería separarse de Lot, dice que viene un hambre en toda la tierra. Es que Dios tiene que tratar con nuestra vida. A veces cuando Dios nos habla no queremos hacer caso. A veces cuando Dios nos está dando una orden por su palabra, cuando Dios nos habla acerca de su mandamiento, de lo que Dios, el estilo de vida que Él quiere para nosotros, muchas veces nosotros queremos escoger qué cosas quiero obedecer y qué cosas no quiero obedecer. ¿Qué cosas voy a retener y qué cosas no voy a retener? ¿Qué cosas voy a renunciar y qué cosas no? Entonces Abraham renunció a su tierra, pero no quería renunciar a su parentela. Y entonces Dios permite y muere su padre. Y luego va en el camino
Y Dios le vuelve a hablar del plan que él tenía, pero ese plan implicaba un orden. Y ese orden implicaba que él tuviera que apartarse de su parentela. Y por eso es que viene un hambre en la tierra. Y por ese hambre es que se separan cuando llegan a Egipto. Llegando a Sodoma, se separan Lot con Moisés, con Abraham. Y cuando se separan, porque Dios hasta aquí ya no le vuelve a hablar. Dios le habló una vez a Abraham, Dios le habló 2 veces a Abraham y luego ya no le vuelve a hablar. ¿Por qué no le vuelve a hablar? Porque cuando uno no obedece a Dios, cuando uno quiere obedecer a Dios a medias, entonces no puede haber una comunión con Dios. Dios nos habla 1, Dios nos habla 2, Dios nos habla 3, porque Él quiere acercarse a nosotros, porque Él quiere tener una relación con nosotros, porque Él quiere que caminemos con Él. Pero Amós capítulo 3, versículo 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo con los términos de Dios, no puedo caminar con Él. O Él no puede caminar conmigo. Dios dice, yo quiero estar contigo. Yo quiero obrar en tu vida. Yo tengo un plan maravilloso para ti. Pero para que pueda yo cumplir ese plan en tu vida, para que yo pueda obrar en tu vida, en tu familia, en tu descendencia, en tu vida espiritual, en tu ministerio, dice Dios, tú no tienes que estar de acuerdo con el orden que yo quiero. Por eso es que Dios le levanta a Israel, el profeta, y a través del profeta Amós les dice, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y eso le habla porque le está hablando a la conciencia. Que si ellos no estaban de acuerdo con el estándar que Dios tenía de ellos para su vida, si no estoy de acuerdo con la palabra de Dios que tengo que obedecer, si no estoy de acuerdo con las prohibiciones que Dios tiene para mi vida, si yo no estoy de acuerdo con Dios acerca de la vida que Él quiere para mí, de cómo debo vivir, simplemente Dios no puede caminar con nosotros. Y por eso es que aquí en el capítulo 12, Dios le habla en el versículo 7 y 8 de Génesis 12, Dios le habla a Abraham y de ahí no le vuelve a hablar. ¿Hasta cuándo le vuelve a hablar Dios a Abraham? Mire lo que dice el capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 13, verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, al sur y al oriente y al occidente. Ahora notemos que el versículo 14, Dios como queriendo que entendamos cómo son las cosas espirituales. El versículo 14 empieza diciendo, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Todo el capítulo 13, y algo que me llama la atención, en el capítulo 13, versículo 4, aparece Abraham invocando el nombre del Señor, pero ya no hay respuesta. Hasta el capítulo 12 Dios le habla a Abraham. En el capítulo 13, Abraham está invocando el nombre de Dios en el versículo 4. ¿Qué dice claramente? ¿Qué dice el versículo 4, pastor? Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y note que invoca el nombre de Jehová, pero no hay respuesta. No hay respuesta. Y el versículo 14 dice, Dios le habló después que se separó de Lot, porque Dios estaba haciendo prevalecer su principio. Dios hace prevalecer su orden. Dios hace prevalecer su palabra. Y la palabra que Dios le dio a Abraham es, vete de tu tierra y de tu parentela. Mientras Abraham no cumpliera con eso, Dios no podía cumplir su plan en Abraham. Entonces, en el versículo 14 del capítulo 13, Jehová dijo a Abraham después que se apartó de él, alza ahora tus ojos. Ahora sí puedes levantar tu mirada. Ahora sí puedes ver lo que yo tengo para ti. Ahora sí tú puedes levantar tu mirada,
¿Por qué? Porque ahora Dios tiene la libertad para poder obrar en tu vida, para poder mostrarse el plan que tiene para ti. Que ahora sí Dios puede, alabado sea el nombre del Señor, ahora Dios está dispuesto a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros entremos al orden que Él ha establecido que tenemos que obedecer. Mire, y se cumple, pastor, lo que usted estaba diciendo al principio, que toda obediencia a medias es desobediencia. Y en la desobediencia Dios no obra. Su propósito se echa a perder cuando en el corazón del hombre hay desobediencia. Cuando el corazón del hombre obedece lo que le conviene. Porque Abraham dijo, muy bien, con salir de mi tierra no hay problema. Pero mi parentela no me conviene a mí, esa parte no la voy a obedecer. Y Dios agarró, le dio otra oportunidad, le habló y luego cayó. Y por más que Abraham empezó a invocar el nombre de Dios, no había respuesta. ¿Por qué? Porque no había obediencia. Pastor, quería también poder ver este punto de que muchas veces la iglesia siempre dice, Señor, háblame, ¿no? Cuando vamos a la casa del Señor, cuando hemos estado yendo a la casa de Dios, siempre hay personas que dicen, Señor, háblame. ¿Por qué? Porque muchas veces siempre le pedimos a Dios, Señor, quiero agradarte, Señor, quiero obedecer tu palabra. Y siempre vamos a la casa del Señor y Dios ha usado siempre a los pastores, a nuestros pastores para hablarnos. Y muchos escuchan el mensaje de Dios y dan gracias a Dios, ¿no? Porque luego de haber escuchado el mensaje sienten una alegría tan inmensa, algo que los confortó con la palabra y gracias a Dios. Pero el asunto está que después de que salen de haber escuchado un sermón, luego se olvidaron y no cumplieron. O sea, le pidieron a Dios que le hablara, Dios le habló, pero sencillamente no obedecieron. Y ese es el problema, que decimos, Señor, háblame. Y cuando Dios nos habla a través de la palabra y nos da su consejo para que lo obedezcamos, no lo obedecemos. Es que nos volvemos oidores selectivos. ¿Qué es lo que quiero y no quiero escuchar? ¿Qué es lo que quiero y no quiero obedecer? ¿Qué es lo que quiero o no quiero guardar? Y esa es la debilidad de todo ser humano cuando se acerca a Dios. Acuérdense que este Abraham es el que llega a ser padre de la fe. Claro. Este Abraham es el que Pablo está diciendo, por si acaso, todos somos descendientes de él, si es que nosotros tenemos la misma fe que él. Pero ¿cómo empieza su fe? Torcida. Empezó mal, ¿no? Empieza mal. Y tiene que perder a su padre por su desobediencia. Tiene que enfrentar el hambre por su desobediencia. Y es que todo que Dios le enseña, porque él no quería. No es que estamos hablando de una idolatría. Es que Dios usa las circunstancias para poder obrar en nosotros. Dios usa las circunstancias para que, como dice el libro de Cantares, Eclesiastés, que con la tristeza de rostro se enmienda el corazón. Dios tiene que provocar, y Pablo también dice que la aflicción es para nuestra consolación y salvación. Entonces, Dios tiene que tratar, y mire que esto que a este punto donde lo lleva, porque el problema de Abraham era que no quería renunciar a su parentela, a su familia. Al final Dios lo prueba. Y en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 22, versículo 1 y versículo 2 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora note que el problema de Abraham cuando empieza era un problema familiar. Él no tenía problemas con renunciar a su casa, no tenía problemas con renunciar a sus bienes que tenía ahí. En Ur de los Caldeos, cuando Dios lo llama, renunció a sus tierras, las tierras las dejó ahí, pero tenía un problema de familia, que tenía una idolatría por su familia.
¿Qué es idolatría? Es poner algo por encima de Dios, primero que Dios. Amén. Entonces, él tenía su casa, su parentela, y tenía a Dios. Él tenía que poner por encima de su casa y su parentela lo que Dios le estaba diciendo. Y entonces, alabado sea el nombre del Señor, Abraham renunció a su tierra, pero ponía a su familia por encima de Dios. Por eso que no renunciaba a ella, no nos dejaba. Entonces, cuando Dios trata con él, porque en el camino, si leemos la historia de Abraham, vamos a encontrar que Dios empieza a tratar con él. Al final del camino, dice, en el capítulo 22 dice, Dios probó a Abraham. ¿Pero en qué área lo probó? En la familia. Y entonces dice, y le pide, ya no a su padre, la casa de su padre, ya no su parentela, sino que ahora le dice, ¿sabes qué? Tienes un único hijo. Y lo amas. Ahora me vas a demostrar que ya no hay idolatría en tu corazón. Que ahora yo estoy por encima de todo en tu corazón. Y le dice, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham dice, gloria al Señor. Versículo 5. En el verso 5 dice la palabra del Señor: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham entendió que Dios quería que él sea un verdadero adorador. Más tarde vino el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dijo, mi Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿En qué consiste la adoración que Dios busca de cada uno de nosotros? Abraham está dando el concepto más amplio de lo que es la adoración. Abraham entendió que Dios quería que él lo adorara. ¿Y cómo lo iba a adorar? Él dice, ¿sabe qué? Yo voy a obedecer a Dios. Él está en primer lugar en mi vida, y lo que Él diga, yo lo voy a hacer, cueste lo que cueste. ¿Qué es la adoración? Es rendir nuestra vida en obediencia a Dios, cueste lo que cueste. Esa es la adoración más pura y verdadera que puede haber en el corazón del hombre para con Dios. Y entonces Abraham dice, vamos a adorar. ¿En qué consistía adorar? Que él cumpliera lo que el Señor le estaba pidiendo, sacrificar a su hijo. Por eso es que el Señor dice, cuando lo va a sacrificar, Dios envía al ángel y dice, un momento, no le hagas daño. Ahora sé que temes a Jehová. Ahora sé que ya tienes temor de Dios, que ya lo respetas. Ahora sé que tú eres un verdadero hombre que tiene temor de Dios. Es que a veces solamente vivimos de una apariencia. Y Abraham empezó con una apariencia de adoración. Ahora Abraham empezó con una apariencia de que era temeroso de Dios. Pero en el camino Dios empezó a trabajar su vida y él termina siendo un verdadero hombre con temor de Dios que adoraba a Dios. Y Dios va a probar nuestros corazones. Si es que Él está en primer lugar en nuestro corazón por encima de todas las cosas. Dios va a probar nuestro corazón si es que estamos con Él porque tenemos temor de Él, porque lo respetamos, porque sabemos quién es Dios, o simplemente por conveniencia. Y cuán importante es entender esto. ¿Por qué? Porque Abraham empezó mal, pero gracias a Dios empezó a dejarse persuadir por Dios en el trato y termina como padre de la fe. Y nosotros pasamos por todo eso. Nosotros pasamos por todo eso. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es precioso entender, pastor, acerca de este asunto de la obediencia. Y queremos continuar con uno de los ejemplos de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Primera de Samuel, capítulo 15. Señor nos sigue hablando y Dios quiere hacer algo el día de hoy, ¿no? A través de este tema que hoy estamos tratando. Y dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo: se complace Jehová
tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí vemos otro ejemplo, pastor. Samuel está hablando con Saúl. Y Saúl era como muchos creyentes hoy en día somos nosotros. Saúl quería tratar de agradar a Dios, pero lamentablemente a su manera, no conforme el Señor se lo había establecido, sino como él pensaba que debería ser la mejor manera para Dios. Que a veces pensamos que somos más inteligentes que Dios. Y entonces Dios le había dado un mandato a Saúl. En el capítulo 15, versículo 3, Dios le da una orden a Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 3, dice así: Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Notemos que hay una orden, hay un mandato de parte de Dios para Saúl, que él tenía que exterminar todo lo que era de Amalec. Amalec era un pueblo que se había opuesto a Israel cuando estuvo en el desierto, que le hizo la vida imposible, y Dios iba a juzgar a ese pueblo, y había llegado el tiempo de juzgarlo. Entonces Dios le dice: mira, tienes que matar a Amalec, todo lo que tiene, desde su rey hasta sus niños, y de sus animales, todo lo que tiene, lo vas a exterminar por completo. Ese fue el mandato, esa fue la orden. Pero ¿qué hizo Saúl? Versículo 13. Dice el versículo 13: Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl venía contento, diciendo: a mí me gusta obedecer a Dios. Yo me esfuerzo y yo cumplo con la palabra de Dios, yo cumplo con Dios. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuántos hombres y mujeres viven engañados de que están obedeciendo cuando no lo están haciendo? Saúl había recibido una orden, y cuando viene Samuel, Saúl dice: vive Jehová. Dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. La pregunta es: ¿había cumplido? ¿Qué había pasado, pastor? Eso lo había cumplido a medias. ¿Qué dice el versículo 15? En el versículo 15 dice: Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿No? Ahora note que si el mandato era que destruyera vacas, asnos, bueyes, Amalec, a los hombres, mujeres, niños y ancianos, que lo exterminara todo, ¿qué dijo Saúl? Bueno, el pueblo dice que no. Mejor las mejores ovejas las apartamos para sacrificar a Jehová. A la mente de ellos empezaron a seleccionar lo que iban a obedecer del mandato de Dios y lo que no iban a obedecer. Y ellos mataron a los ancianos, mataron a los niños, mataron a los bueyes, mataron a los camellos, pero dejaron vivo a rey Amalec y dejaron vivo lo mejor de las ovejas. Y mire cómo llevamos una obediencia, ya no conforme Dios lo manda, sino como nosotros pensamos y queremos y sentimos. Y empezamos a obedecer a medias según nuestro propio pensamiento y según nuestra propia voluntad. Y entonces dice: no, hemos dejado lo mejor. ¿Y para qué? Y lo peor que no era para comérselo, sino que dice: no, se lo vamos a ofrecer a Dios. ¿Cómo le iban a ofrecer a Dios algo que Dios lo estaba desechando y diciendo: no, asesínanlo, maten esas ovejas? Dijeron: no las vamos a matar, vamos a ofrecérselas a Dios. Y pensamos que Dios que Dios se va a agradar de lo que hago para Él
No como Él manda, sino como yo quiero. O sea, que le quiero hacer comer las ovejas a la fuerza. Por eso es que Samuel dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Que no es un asunto de cuánto quiera sacrificarme en hacer para Dios, sino que lo importante es que si lo que voy a hacer le agrada a Dios o no. Esa es la pregunta que siempre tiene que salir de nuestro corazón cuando vamos a hacer algo para Dios. ¿Lo que voy a hacer le agrada a Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Es de acuerdo a su palabra o es de acuerdo a mi voluntad? Entonces, ¿cuán importante es entender esto? ¿Por qué? Porque estamos tratando un tema, el peligro de la obediencia a medias. ¿Y qué dijo Dios de Saúl en el versículo 11 del capítulo 15 de Primera de Samuel? Dice Primera de Samuel aquí en el versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Mire lo que dice Dios. En otras palabras, Dios está diciendo, no sirve para mis propósitos. Porque si no hay un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios manda y hacer las cosas como Dios manda, simplemente no somos aptos para los propósitos de Dios. Dios no puede cumplir su plan, no puede cumplir su propósito, por eso es que más adelante lo cambia. Porque Dios no podía usar un rey que haga las cosas a su manera. Porque simplemente Dios no iba a poder glorificarse, no podía respaldarlo, se iba a echar a perder todo. Y Dios dice, me pesa haberlo puesto. Dios te ha llamado a ti y a mí para ser instrumentos en sus manos, para que Dios use nuestras vidas para obrar en nosotros y a través de nosotros en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra comunidad. Somos vasijas en sus manos, pero vasijas que Dios no puede usar si mi corazón no está dispuesto a hacer las cosas en el orden que Él manda. Si no estoy dispuesto a vivir de la forma que Él quiere. Si no voy a tener una búsqueda de Él en las condiciones que Él espera de mí. Y entonces el propósito por el cual Dios nos ha llamado se trunca y se echa a perder, no porque Dios no quiera obrar, sino porque nosotros no estamos dispuestos a hacer las cosas como Él quiere. Porque Dios no obra en nuestra vida para nuestra gloria, sino para la gloria de Él. Y Él glorifica su nombre y su palabra, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él nos ha llamado para que cuando nosotros hacemos las cosas como Él manda, somos testimonio para los demás de que Él usa a hombres y mujeres, pero que quieren adaptarse a este molde. Y eso es lo que pasó aquí. Por eso Dios dice, me pesa haber puesto. Y tenemos que entender, mis amados, que Dios, usted y yo, usted que está escuchando, ¿sabe por qué? Porque Dios es, así como llamó a Abraham, así como Dios llamó y puso a Saúl, quiere ponerlo usted como un canal de bendición en un tiempo de dolor, de sufrimiento, en un tiempo de necesidad, en un tiempo, mis amados, donde el ángel de la muerte azota este mundo. Usted que está escuchando es el instrumento que Dios quiere usar y por eso le envía la palabra, como Dios le dio la palabra a Abraham, como Dios le dio la palabra a Saúl. ¿Pero por qué? Porque quería obrar tanto en Abraham para asegurar una descendencia bajo la bendición y propósitos de Dios, y en Saúl para asegurar un pueblo, un reino, una nación que camine al amparo de Dios. Pero Abraham lo echó a perder. Saúl lo echó a perder. Y Dios tuvo que levantarse otro. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a detener sus planes porque simplemente yo no quiera. Dios no va a detener su propósito porque yo no quiera. Si yo no quiero, Dios levantará otro. Pero tenemos que entender que usted que está escuchando es la persona a la cual Dios ha puesto su mirada para poder obrar, para poder restaurar, para poder levantar, porque hay una necesidad de hombres y mujeres que están detrás de usted, a los cuales Dios quiere llegar usando su vida.
Gloria al Señor. Mira, amado pastor, vamos a ir al libro de San Lucas, donde tomamos el texto de esta enseñanza. Lucas capítulo 9, en el verso 23. Hay una condición que pide Dios para poder seguirle, y dice aquí, en el verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Siempre va a haber una lucha entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. El obstáculo para que el propósito de Dios se manifieste en nuestra vida, siempre nuestra voluntad. Porque lidiamos para obedecer. Es una lucha obedecer. ¿Y por qué es una lucha obedecer? Porque mi voluntad se resiste. Cuando el Señor hace el llamado, el Señor no obliga a nadie. El Señor dice, si alguno. ¿Por qué? Porque esta es una negación voluntaria. Nadie nos la va a imponer. Menos en este tiempo donde no está un pastor atrás tuyo a cada rato para ver si obedeces o no obedeces. No. Esto es un asunto voluntario del corazón con Dios. Es una decisión personal de cada hombre y mujer que oiga la palabra. Y el Señor, después de que les estaba hablando, les dice, si alguno viene, si alguno quiere venir, si alguno quiere relacionarse conmigo, quiere caminar conmigo, quiere ir a mi lado, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el orden? Tiene que negarse. No venimos a Cristo a satisfacer nuestra voluntad. Venimos a Cristo a sacrificar la nuestra para hacerla de Él. Porque Él tiene su propio plan. Usted y yo podemos tener planes en nuestra vida. Podemos tener, mis amados, proyectos en nuestra vida. Usted y yo podemos, alabado sea el nombre del Señor, haber planificado un futuro en teoría, en un plano para nuestra vida. Pero Dios tiene su propio plano, tiene su propio plan, tiene un propósito ya establecido para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nos metamos en el propósito de Él. Por eso que el Señor dice, no, para aquí no funcionan las cosas. No venimos a Cristo a satisfacernos. Venimos a Cristo a sacrificarnos. Tenemos que morir para poder vivir. Si no muero a mi voluntad, no puedo vivir ni para Él ni con Él. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse. Niéguese a sí mismo. Y le va a costar, sí. Por eso es que tiene que tomar su cruz. ¿Usted cree que a Abraham no le costó tener que dejar su tierra? Tener que dejar sus tierras, sus parentelas, tener que separarse de lo. ¿Le costó? Pero es la única manera de alcanzar el propósito de Dios. El mismo Señor Jesucristo dio el ejemplo. Y renunció a su gloria, su señorío, su poder, y vino a humillarse estando en la condición de hombre. El Señor está dando un estándar, un molde y un principio. Dios no obliga. El Señor está diciendo, no, esto es para el que quiere. El que quiere caminar con Cristo, ahí está, dice, ¿cuál es el orden? Si lo aceptan, bien. Si no, cada uno es responsable de su decisión. Por eso cuando vamos a dar cuentas a Dios un día, no hay nadie que se justifique. Porque uno voluntariamente o quiso o no quiso. Nadie nos obligó. Esto es voluntario. En San Lucas, capítulo 14, versículo 33. San Lucas capítulo 14, verso 33 dice, Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Note que el estándar lo pone el Señor. Es que no venimos a Dios a nuestra manera, no se puede. Yo no puedo acercarme a Dios a mi manera. No puedo caminar con Cristo como a mí se me da la gana. No es conforme a mi voluntad, no es conforme a mi deseo. El Señor está diciendo, así que cualquiera de vosotros, porque esto es libre,
Y la oportunidad es para cualquiera. No importa su condición. No importa en qué pecado te encuentres. No importa cuántas cosas malas hayas hecho. Esto es para cualquiera, dijo el Señor. Cualquiera de vosotros. Tanto el hombre que solamente es hogar, trabajo, como también el que está sumido en vicios, en pecados, en delitos. Cualquiera de vosotros es el llamado, la oportunidad. Pero dice que no renuncia a lo que posee, porque el estándar es para todos. Dios no hace excepción de personas, puede decir cualquiera de vosotros. Dios no hace excepción de personas. Y dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque nosotros, mis amados, tenemos costumbres que a Dios no le agradan, hábitos que a Dios no le agradan, que van en contra de su santidad, que van en contra de su palabra. Hay vicios en nuestra vida que van en contra de los principios de Dios, de la santidad de Dios. Y si no estoy dispuesto a renunciar a eso, si no estoy dispuesto a renunciar a mi pecado, si no estoy dispuesto a renunciar a mis malas costumbres, si no estoy dispuesto a renunciar a mi mal proceder, dijo Jesús, no puede ser mi discípulo. Ese es el estándar, esa es la regla. Y el Señor dice, para cualquiera, aquí no hay excepción de personas. No es que a uno se la voy a pasar y al otro no. No. Este es el estándar para cualquiera que quiera acercarse al Señor y caminar con Él. Cuán importante es entender esto, mis amados. Porque a veces se ha hecho una costumbre. Ya el Señor conoce. Y lamentablemente como iglesia, lamentablemente como seres humanos, nos hemos centrado en el amor de Dios. Y hemos conocido mucho de Dios en su amor. Pero poco o nada hemos entendido y hemos conocido de su justicia. Porque así como Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, también es un Dios justo y es un Dios celoso. Y el paquete viene completo, no lo puedo dividir al Dios en dos. No, a mí me gusta el amor de Dios, pero no me gusta su justicia y no me gusta su celo. Un momento, el paquete viene completo. Por eso Amós dice, o estás de acuerdo con Dios o no estás de acuerdo con Dios. Si tú estás de acuerdo con el estándar de Dios, pueden caminar juntos. Y Jesús lo está respaldando aquí. Si no estoy de acuerdo con el modelo de Dios, con el estándar que Dios pone para mi vida, que tengo que negarme, que tengo que renunciar a todo lo que poseo, porque Dios tiene que estar en primer lugar, entonces dice, no puedo caminar con Él. Amós dice, no pueden andar dos juntos. Muy importante, mi amado. Gloria a Dios. Hay algo que meditaba, pastor, mientras hablaba. El asunto es que tenemos que agradar a Dios. Amén. Y vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, amados hermanos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Según este pasaje de la palabra de Dios, ¿cuál sería manera correcta de agradar a Dios? Gloria al Señor. El llamado, el importante es agradarlo a Él. La fe, y por eso que dice que se necesita la fe, una fe correcta, no es una fe convenida, no es una fe milagrera, no es una fe religiosa, sino que la fe verdadera, la que produce en nosotros relación con Dios y salvación, nos lleva a agradarlo a Él. Porque no venimos a Dios a agradarnos a nosotros. No venimos a Dios para que Él sea nuestro esclavo. Nosotros nos acercamos a Dios y el llamado de Dios es que se acerquen a adorarlo. Dios busca verdaderos adoradores. Dios no busca verdaderos señores para Él, que lo manden. Es que a veces pensamos que Dios es nuestro esclavo y nosotros somos los señores. Señor, quiero esto, dame esto, Señor, esto. Un momento.
¿Cuál es el propósito? Que nosotros lo adoremos. Y cuando hablamos de agradar a Dios, quiero ponerle un ejemplo para entenderlo. A través de una historia. Había un hombre que quería agradar a su esposa. Y entonces le dijo: mi amor, mañana yo voy a hacer un desayuno para ti. Porque te veo que te esfuerzas, estás en la casa, crías a los hijos, les enseñas. Mañana yo quiero agradarte y te voy a hacer un desayuno. La mujer, sorprendida, contenta, le dijo: está bien. Entonces el hombre puso su alarma a 5 de la mañana, ya estaba en pie, se levantó, se cambió, cogió la bolsa del mercado, el dinero y salió aún oscuro, porque quería sorprender a su esposa antes de que se levante. Entonces aquel hombre, mientras iba al mercado, salió un perro y lo mordió. Lo mordió, le hizo heridas, le rompió su ropa. Cuando él se libra de aquel animal, él dijo, quería regresarse a su casa, pero luego dijo: no, porque si yo me regreso ya no le voy a cumplir lo que le he prometido a mi amada. Y entonces, con todo el dolor de las mordidas, con toda la vergüenza de la ropa que estaba rota a causa del perro, él se continúa hacia el mercado, hace sus compras, busca los mejores ingredientes, busca detalles para poder adornar la mesa y regresa a su casa. Regresa dolorido, llega a su casa, se cura las heridas, se cambia y empieza a cocinar. Termina de hacer el desayuno, arregla la mesa, pone las mejores flores que pudo encontrar con un aroma exquisito. Y le puso unas velas hermosas y lo decoró la mesa y le puso el plato que él había preparado para que su esposa pudiera comer. Entonces va y la levanta, la esposa conmovida y sorprendida, llena de gozos, se levanta, se asea, se cambia y llena la mesa. El marido la siente, le dice: mi amor, esto he preparado para ti con todo mi corazón. Aquella mujer le dice: sí, mi amor, yo he visto, te sentí cómo te levantaste de madrugada y te cambiaste. Y se me rompió el corazón cuando miré por la ventana que venías todo ensangrentado y herido, y lloré al ver eso. Y qué hermosa está la mesa y conmovida. Y cuando abrió el plato que estaba tapado para comerlo, se le quitó el gozo, se entristeció. El marido, sorprendido, le dijo: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que estabas bien alegre y ahora ya no? ¿Por qué se te ha quitado el gozo y te has puesto triste? La mujer lo mira y le dice: sí, yo he visto todo lo que has hecho, tu esfuerzo, tu sacrificio, cómo te has esmerado y cómo has arreglado y qué bonito está todo, pero hay un problema. El hombre, lleno de incertidumbre, dice: ¿cuál es? ¿Y sabe lo que le responde? El único problema y el más grande de lo que has hecho es que ese plato que has preparado te gusta a ti, pero no me gusta a mí. Porque era un desayuno que a ella no le gustaba tomar. Y por más que se había sacrificado y se había esforzado, el problema estaba en que ella no se lo podía comer. Porque no le gustaba. Porque pensó en lo que él le gustaba desayunar y eso se lo preparó, y no pensó en lo que a ella le gustaba desayunar. Muchas veces somos así con Dios. Eso es lo que está diciendo Hebreos 11, que usted y yo, cuando vamos a hacer las cosas, tenemos que hacerlas pensando en lo que Él quiere, en la forma que Él lo ha establecido, en cómo a Él le agrada, porque Él es el que va a recibir de nosotros la adoración, la búsqueda de oración, el ayuno, el servicio, Él, la alabanza, Él la va a recibir, no para nosotros. Y como Él es el que la va a recibir, tenemos que nosotros preocuparnos por cómo le agrada a Él que hagamos las cosas. ¿En qué condiciones le gusta a Él que yo viva? ¿En qué condiciones le gusta a Él que yo le ore? ¿En qué condiciones le gusta a Él que le cante y que le sirva? Y para poder hacer eso, necesito una verdadera fe, porque la fe verdadera
no es para satisfacerme yo. La fe verdadera nos lleva a vivir para Él y no para nosotros mismos. Por eso es que Hebreos está diciendo que sin fe es imposible agradarle. Él puedo tener religión y la religión hace que yo haga cosas para Él, pero sin importar cómo le gusta a Él que yo lo haga. Sin importar el orden bíblico, sin importar sus mandamientos y sus principios. Voy a orar, sí, pero luego me voy y me revuelco en el pecado. Y quiero que Dios se coma mi alabanza, quiero que Dios se coma mi adoración, quiero que Dios se coma mi oración, quiero que Dios se coma mi servicio, quiero que Dios se coma mis peticiones. Pero no como Él le gusta alimentarse, sino como a mí me agrada, desagradándolo a Él. Por eso es que se necesita fe. Y por eso es que la fe verdadera viene por el oír la palabra, cuando yo la acepto para vivirla. Cuán importante es eso, mi amado, porque vivimos un tiempo donde Dios quiere caminar con nosotros, donde Dios quiere cumplir su propósito en nuestra vida. Dios tiene un plan en nuestra vida que desarrollar, que cumplir. No estamos en esta tierra por una casualidad, sino con un propósito, pero el propósito depende de cuánto yo quiero agradarle a Él y no a mí mismo. El Señor es poderoso para obrar. El Señor es grande y misericordioso, pero ha dejado su palabra, porque por medio de su palabra, entonces yo voy a tener una fe, no a mi propio gusto, sino una fe centrada en lo que Dios quiere, para que aceptando lo que Dios quiere, podamos caminar con Él. Por eso que Amós dice, ¿podrán dos juntos caminar si no están de acuerdo? No pueden. Si no estoy de acuerdo con Dios en su palabra, si no estoy de acuerdo con Dios en lo que Él me dice en su palabra para mi forma de vida, para mi forma de buscarle, en mis responsabilidades, en sus mandamientos, si no acepto el paquete completo, si empiezo a seleccionar qué quiero y qué no quiero, simplemente no puedo desarrollar una comunión con Dios. Mis amados, Dios no ha cambiado. El Dios de Abraham, el Dios de Saúl, el Dios, alabado sea el nombre del Señor de Israel, es nuestro Dios. Y Cristo dijo, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate. ¿Quieres venir en pos de mí? Renuncia a lo que tienes en tu vida, que no le agrada a Dios, pero que cuando tú renuncias, podrás disfrutar de la vida de Dios. Y como dijo Pedro, de las grandiosas y preciosísimas promesas que nos ha dado para que podamos vivir en la naturaleza divina, en el poder de Dios. Dios quiere glorificarse. Por eso Jesús dijo, cuando oye la palabra y la guardamos, mi Padre le amará, vendremos a Él y nos glorificaremos en Él. ¿Quieres ver la gloria de Dios en ti? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu familia? Necesitamos obedecer su palabra. Leamos la palabra, estudiemos la palabra, pero no para olvidarla, no para seleccionar qué es lo que me gusta y qué es lo que me gusta, no, sino con un corazón rendido, como dijo como Abraham, y cuando fue probado estuvo dispuesto a sacrificarlo todo, a renunciar a todo, aún su propio hijo, para caminar con Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es así donde hemos estado escuchando la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y solo quiero leerles nada más este pasaje bíblico en el libro de Isaías 66:2, y que lo podamos meditar también en casa. En el libro de Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Creo que ha quedado claro que Dios no quiere una obediencia a medias. Él quiere completa nuestro corazón en obediencia a Él. Así que Dios quiere que le obedezcamos conforme está escrito en su palabra. Vamos a orar por la palabra que el Señor hoy nos ha hablado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Esta palabra tan fresca, Señor, esta palabra que
llena nuestra Gracias, Señor, alma, Padre, que creemos que esta palabra ha sido de mucha bendición para muchas vidas, Señor. Hemos podido sentir tu presencia en esta noche como todos los días, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío, por esta palabra, Padre. Sabemos que esta palabra no retornará vacía, Padre. Y hasta donde haya podido llegar esta palabra, Señor, será de bendición para muchas vidas, para muchas almas que han de escuchar esta palabra. Bendito Dios Todopoderoso. Señor amado, también queremos aprovechar esta oportunidad, Señor amado, para orar por este varón, por Andrés Zapata Saavedra, Señor amado. Queremos orar por este varón, por su pronta recuperación, Padre amado. Para la oración no hay distancia, papito lindo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Ahí donde se encuentra, En el Señor, nombre de que tu Jesús de gracia, Nazaret, tu extiende tu mano misericordia poderosa, lo envuelva, extiende tu Señor, mano de levántalo milagros, como un extiende testimonio tu vivo, mano papá. ahora, Padre, Levántalo en el como un nombre de testimonio Jesús vivo de de la obra Nazaret, de donde tus Él está, manos, Padre para que mío, te que ese sirva, varón se para que recupere, testifique, Padre Señor, amado, que tú eres para poderoso, testimonio, Señor, Padre, para para aquellos que no levantar creen, al Padre caído, para amado. sanar al Levántalo, enfermo, Padre, que no importa el levántalo, mal, Señor, en el Señor, tú nombre eres, de Señor, Jesús, nuestro por la Dios, vida, Padre. Señor amado, de Señor, Andrés que puedes Zapata obrar, Saavedra, papá, porque Padre, para ti no hay por nada toda su imposible, familia, Padre. Padre, por su hermano, Señor, por su hermano revélale, pastor, Señor, revélale, también Señor, Ángel abundancia de Zapata, paz y Padre. sanidad, Oh, Señor, Señor levántalo, amado, Dios lo mío. ponemos en tus Ten manos. misericordia, Sabemos que Padre, nuestra en el vida está nombre de en tus Jesús de manos, Señor, y Nazaret. todo depende de ti, Señor. Oh, Dios mío, Lo gracias, ponemos Señor. en tus manos, Padre, gracias Padre, te damos por tener él. piedad y En el nombre de misericordia, Jesús. Gracias, Jesús, Padre. Señor, Gracias, aleluya, Hijo. Padre. Gracias, En el Espíritu nombre de Santo de Jesús Dios. En Nazaret. el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos sentimos contentos, gozosos, hermanos. Realmente es un gozo, es una alegría poder escuchar la palabra de Dios. Realmente es una bendición tan grande. Si nosotros que estamos exponiendo la palabra de Dios podemos sentir un gozo dentro de nosotros, cuanto más aquellos que lo han escuchado en esta noche, esta palabra. Esperamos que sea de bendición. Mañana, Dios mediante, vamos a continuar, si Dios lo permite así. Y bueno, también tenemos que dar este anuncio, este importante comunicado. Mañana empezamos ya con las conferencias a través de las redes sociales que se van a dar a partir del día de mañana. Pastor, 11 de la mañana, estará exponiendo la palabra del Señor, nuestro pastor. Patrocinio León de la Nuestro Cruz. pastor, Patrocinio León de la Cruz, presbítero nacional de nuestra amada Asociación Cristiana de Iglesia de Dios. Mañana, 11 de la mañana, por favor, todos nos conectemos a través del el Facebook. Estará pasando a través del Facebook de la Script, ¿no? Estará pasando a través del Facebook de la Script, allí a partir de mañana, 11 de la mañana. Mañana, 11 de la mañana, estará exponiendo la palabra del Señor, nuestro presbítero nacional. El día sábado tendremos a nuestro pastor Roberto Saldarriaga, y el día domingo estará pues el siervo del Señor también aquí, nuestro amado pastor Ronald Medina Castillo, 11 de la mañana. El día lunes estará Pastor Juan Bautista, director del Centro Bíblico Kairos. Y el día martes, para cerrar ya esta conferencia, el pastor docente Abraham Morán Villaseca. Así que les invitamos, ¿no, Pastor? Amén. A que se hagan partícipes de estas conferencias que van a ser de mucha bendición. Los temas están muy preciosos y creemos que Dios ha dado ministerios. Y conforme a los ministerios, Dios va a usar a cada uno de los siervos de Dios. No se olvide entonces, a partir del día de mañana, 11 de la mañana. Y también, por supuesto, en la noche seguiremos en la predicación. Síguenos a través de las redes sociales, en el Facebook de nuestro amado pastor Ronald Medina, y por supuesto en el canal de YouTube Dios te habla, donde ahí vas a encontrar todas las enseñanzas de la palabra del Señor para que puedas compartir con la familia y con tus amigos. Dios le bendiga, nuestro amado pastor Ronald. Amén, mis amados, dándole gracias a Dios por permitirnos llegar ante ustedes con el consejo de la palabra, animándoles a seguir adelante, recordando que Abraham empezó mal, pero terminó siendo ejemplo para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque él se esforzó en obedecer. Y el que empezó la obra en cada uno de nosotros, él mismo la perfeccionará, dice el apóstol Pablo en las Escrituras. Y Dios no ha cambiado. Él es el alfarero, Él trabajará en nuestra vida, Él nos ayudará, pero solamente humillémonos en buscar obedecer su palabra. Mis amados, la paz del Señor, Dios me los bendiga.